precisamente para seguir conversando sobre los retos que enfrentan los profesionales de la salud en la lucha contra la pandemia del coronavirus, continúan con nosotros la doctora Dadilia Garcés y también el doctor José González Zamora. El doctor Zamora, como vemos, pues todo indica que Pfizer, en comparación con el resto de las farmacéuticas, va a la vanguardia. Sí, es una muy buena noticia que Pfizer esté tan avanzado en estos procesos de ensayos clínicos que también evalúan vacunas para edades pediátricas. Me refiero últimamente a la vacuna en pacientes de 12 a 15 años, pero también haciendo estudios que abarcan a voluntarios de 6 meses a 11 años. Pero hay que recordar que no es el único laboratorio. Tenemos también otras iniciativas muy importantes, como por ejemplo Moderna, que también tiene su ensayo clínico denominado ThinkOff, que también está evaluando esta vacuna en voluntarios o en población pediátrica de 12 a 17 años, y hace una semana anunciaron el inicio del ensayo clínico denominado HIP-POP, en el cual están enrolando personas de 6 meses a 11 años. Así que yo creo que todo esto está yendo en un curso muy adecuado. Esperemos que estas vacunas estén disponibles pronto. Lo que sabemos es que las vacunas en esta población de 11 años o de 12 años a 15 estaría disponible aproximadamente en septiembre, y para el grupo etario de 6 meses a 11 años posiblemente la tengamos disponible ya el próximo año. Pero son muy buenas noticias las que se han anunciado últimamente. Usted ha estado muy involucrado con Moderna, trabajando con Moderna para la confección de una vacuna. ¿Cuándo creen ustedes que van a poder tener ya los primeros resultados? Como por ejemplo lo que pasó con Pfizer, que ya anunció que en los próximos meses esperan esa aprobación de emergencia por parte de la FDA. ¿Cuándo va a pasar eso con Moderna? Hay que tener en cuenta que Moderna culminó el enrolamiento de sus pacientes en el ensayo clínico ThinkOff hace un mes. Así que esperamos que en las próximas semanas o tal vez en los próximos días ya tengamos resultados preliminares del ensayo clínico que abarca población de 12 años a 17 años. Con respecto a al otro ensayo clínico que se hace en poblaciones menores, yo creo que todavía necesitamos más meses. Posiblemente el próximo año ya tengamos esta vacuna disponible para población de 6 meses a 11 años. Hablemos ahora de los efectos secundarios. Hay padres, doctora Dadilia, que están muy preocupados. Ya ellos se han colocado la segunda dosis de la vacuna, le ha dado reacción fuerte, y más allá de la preocupación de que pueda tener los efectos a largo plazo en sus hijos, también temen de que vaya a ser muy fuerte la reacción en los niños. ¿Cuál es el mensaje para los padres en ese sentido? Definitivamente comparto la opinión de la persona que entrevistaste previamente, encargado de Pfizer. Las vacunas son seguras y efectivas y han demostrado salvar vidas no solo para el COVID-19, sino para muchas enfermedades, empezando por la polio. Así de que el momento que la vacuna esté disponible, hay la seguridad de que pueden salvar la vida del niño, y que los efectos secundarios que se han visto hasta ahora han sido más bien relacionados o en personas muy alérgicas, o la respuesta normal que tiene el organismo a una vacuna cualquiera. Hay vacunas que tienden a ser un poco más fuertes, sobre todo las virales. Por lo menos los que hemos tenido la oportunidad de colocarnos la dosis de la hepatitis tiende a ser una vacuna que la reacción cuando te la colocas es un poquito desagradable. Pero eso no implica que te vas a dejar de vacunar, porque el estar enfermo por 2 días sobrepasa el que estés inmune por largo rato. Así de que la falsa percepción que existe de que pueda causar infertilidad o que esté asociado con problemas más severos como autismo, están completamente desligados, y no hay una aprobación clínica o estudios clínicos que demuestren la asociación entre las vacunas y estas enfermedades. Con el tema de lo que siente la persona, ese efecto similar a los síntomas, en el caso hemos entrevistado y conversado con personas que me están diciendo, la segunda dosis me dio incluso más fuerte que cuando tuve el COVID, personas que se inyectaron, pero que también hace meses pues se infectaron con el COVID-19, tomando en cuenta de que se ha dicho siempre de que los niños prácticamente no padecen la enfermedad. Los niños que se han infectado, que han sido 3.4 millones de niños menores de 18 años se han contagiado con COVID-19 aquí en los Estados Unidos. ¿Podría pasar algo similar cuando los niños se vacunen? Que la reacción que le da a los niños va a ser diferente a la que les da a un adulto, doctor. Eso todavía no lo sabemos, pero
Perdón, pero por lo que... Muchas gracias. Bueno, por lo que sabemos en las publicaciones, en las notas de prensa que tenemos de Pfizer, es que el perfil de seguridad de las vacunas en este grupo pediátrico de 12 años a 15 años incluso ha sido mejor que la población adulta. No sabemos específicamente los porcentajes de reacciones adversas, pero creemos que tal vez su perfil de seguridad, y me refiero al hecho de desarrollar reacciones adversas menores, incluso sea con menos frecuencia. Pero yo creo que independientemente de esto, incluso en las personas adultas, los efectos adversos que hemos identificado son efectos adversos catalogados como leves o moderados, y tenemos también datos de que son efectos adversos que van a remitir en forma esporádica, a lo mucho duran 24 a 48 horas y no tienen consecuencias negativas a largo plazo. Así que yo creo que los riesgos que al momento se presentan como mínimos o nulos, tenemos que considerarlos porque los beneficios de la vacuna exceden, yo creo, muchísimo a los posibles riesgos presentados. ¿Cómo va a ser ese desafío que se está enfrentando por parte de los profesionales de la salud, sobre todo en nuestras comunidades, en nuestra comunidad hispana, en la comunidad también afroamericana, en comunidades rurales, que están renuentes a colocarse la vacuna y mucho menos a sus hijos? Yo pienso que una gran estrategia es la educación y el ver de que las personas al momento de vacunarse se enferman menos o empiezan a presentar menos síntomas o no terminan en un hospital, va a causar un impacto muy positivo en las comunidades. La educación es una palabra clave aquí, y sobre todo de que hay que mover un poco el estigma de la vacunación y de esta falsa percepción que tienen algunos grupos, incluyendo los afroamericanos, de que hay una desconfianza sobre los sistemas. Una manera de que, hablando de la parte de salud pública, yo siempre he dicho, tenemos que utilizar nuestros líderes comunitarios para que nos ayuden a guiar este proceso y que sean nuestros mayores, nuestro mayor apoyo para lograr que lleguemos realmente a la comunidad. Eso incluye a nuestros líderes religiosos, a las organizaciones que trabajan directamente con inmigrantes. Todas estas personas tienen que formar parte de este equipo para lograr que la vacuna realmente sea aplicada a las personas que tienen un mayor riesgo, que ha sido en estos momentos la población afroamericana y los latinos. Hablemos ahora de este polémico tema, lo que quiere el gobernador de prohibir el pasaporte de vacunación, y la pregunta es para ambos. Voy a comenzar con usted, doctora. Como médico, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Se debe o no se debe, o es algo, un derecho que tiene cada cual? El gobernador quiere pedirle a la legislatura que lo apoye en su esfuerzo de prohibir el pasaporte de vacunación, que la gente no tenga la obligación de vacunarse. La vacuna no se puede indicar de una manera obligatoria, Hay países que sí lo hacen. Estados Unidos es un país de libertades y un país de leyes. Sin embargo, en lo que se refiere al pasaporte, hay que tomar en consideración de que muchos países se van a solicitarlo, y en algún punto Estados Unidos lo va a solicitar para las personas que vengan acá, porque simple y llanamente somos un país muy grande y somos un país de inmigrantes. No queremos que esta enfermedad pueda tener brotes incontrolados. Así que a la final no es una decisión de la legislatura, sino de lo que le conviene al individuo en ese momento. Muchos países solicitan los carnets de vacunación especiales para la fiebre amarilla o inclusive otras enfermedades. Así que probablemente algunos países, y me imagino que Europa va a ser el pionero en eso, va a empezar a exigir este tipo de identificación para poder viajar y poder transportarse. Y obviamente los cruceros van a ser otra de las grandes compañías que va a exigir este tipo de documentación para poder reabrir su funcionamiento de una manera más segura. Doctor, entonces en la lucha contra la pandemia, ¿usted cree que lo que va a depender mucho la decisión que tomen empresas como Disney, como los cruceros, como las aerolíneas, determinados países que digan, si no nos presentas tu carnet de vacunación, no entras? Sí, yo creo que depende muchísimo de ello, pero también hay que recordar que estamos iniciando todavía este proceso de vacunación. Yo creo que el uso del pasaporte de vacunación es algo inminente. En algún momento creo que todos lo vamos a aceptar como una medida absoluta. Yo creo que se fomente en este momento la discusión académica y también la discusión a nivel jurisdiccional, pero creo que desde el punto de vista científico me parece una medida adecuada que en el futuro espero que se implemente en su totalidad. Ahora, desde el momento en que eso comience a ocurrir,
que comiencen ciertos eventos a exigir de grandes aglomeraciones, a exigir de que no, si vienes tienes que presentarme este pasaporte de vacunación. ¿No se presta un poco esto también a la falsificación? Personas que van a aprovechar y van a falsificar estos carnets de vacunación y la gente los va a comprar. Ya, Gloria, definitivamente todo es una puerta para que ocurra el crimen. Si se emiten cheques para proteger a una población, te tratan de hacer fraude. Yo pienso de que esto queda en una conciencia como nosotros, como ciudadanos, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr el bien común. Esto es un problema de salud pública, esto es un problema que nos favorece a todos estar en la mejor condición de salud para regresar a lo que extrañamos, porque todos lo extrañamos, que es esa cotidianidad y esa normalidad que teníamos antes, que a lo mejor no va a ser igual, tenemos que haber aprendido algo durante este tiempo, así que no puede ser la misma. Y eso ya es parte de un carácter individual. Se va a prestar siempre algo para todo, ya se han visto en otros países que han inclusive engañado empresas, han falsificado vacunas. Siempre va a existir alguna persona que va a tratar de sacar provecho de esto, pero queda en nuestra conciencia y en nuestro deber como ciudadanos saber que estamos haciendo lo correcto. Doctor Zamora, tomando en cuenta de que tiene que estar vacunada para lograr esa llamada inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, por lo menos el 70% de la población, y tomando en cuenta que los menores de edad representan más del 23% de la población estadounidense, va a ser crucial de que los padres autoricen que sus hijos se vacunen para lograr la inmunidad de rebaño. Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los objetivos a los que todos apuntamos es que el 80 a 85% de población aquí en Estados Unidos se vacune para poder obtener la ansiada inmunidad de rebaño. Y yo creo que sin la ayuda de la vacunación pediátrica no lo vamos a poder realizar. Así que yo creo que cuando llegue ese momento me parece que sería lo más adecuado vacunar, claro, de forma voluntaria, pero altamente recomendado desde el punto de vista médico y científico a estos niños de todas las edades. Esperemos que poco a poco se amplíen las edades de vacunación y que los ensayos clínicos nos muestren que las vacunas son igual de eficaces, efectivas y también seguras en esta población. Así que yo espero que esto llegue muy pronto. Hoy se dio a conocer como... Adelante, doctora. No, continúa, Gloria. Hoy se dio a conocer, como escuchamos con la entrevista con el doctor Cané, que Pfizer anunció de que su vacuna dura por lo menos 6 meses, es efectiva la inmunidad de las personas que se han vacunado. Pero esto también abre la puerta a la exploración de que tendríamos en un futuro que vacunarnos quizás 2 veces en el año para estar inmunes. Cualquiera de los dos que quiera contestar la pregunta. Doctor Zamora. Bueno, en realidad el resultado, lo que ha anunciado Pfizer es que la vacuna por lo menos protege 6 meses. Al momento no podemos decir que solamente este es el punto de corte y que más allá de los 6 meses no proteja. Creemos en realidad que la duración de esta protección incluso es más prolongada. Pero lo que sabemos al momento, basándonos en el ensayo clínico de Pfizer, es que al seguimiento actualmente tenemos datos de 6 meses. Yo creo que en el futuro, ya que sabemos que la inmunidad es muy compleja y no solamente que está dada por los anticuerpos neutralizantes, sino también tenemos otro tipo de... Las vacunas podrían demostrar una protección incluso más allá del año, pero esto está en evaluación constante y esperemos tener más respuestas en este sentido muy pronto. Tomando en cuenta lo que decía la senadora Anet Tadeo, de que no depende de los legisladores, nunca ha sido así, aunque todo esto sea politizado, depende del Departamento de Educación y se ha visto en el pasado que es el que determina cuándo una vacuna se le debe exigir a los estudiantes, sobre todo los que asisten a escuelas públicas. ¿Cómo funciona este proceso? Los médicos me imagino que dan también recomendación al Departamento de Educación, ¿así ocurriría una vez que ya esté aprobada la vacuna para niños? Sí, definitivamente se tendría que hacer una discusión con el Departamento de Salud y ver cuáles son los lineamientos a nivel federal y luego estatal, pero probablemente se recomiende como una vacuna anual, por lo menos por un largo periodo de tiempo, hasta de que la pandemia se vuelva endémica, porque es una de las características que estamos viendo, que va a bajar estas 2 olas, probablemente vuelva otra,
pero en un cierto periodo de tiempo se va a lograr controlar con la ayuda de las vacunas, la inmunidad colectiva, el uso de las medidas de mitigación y probablemente se utilice como una vacuna querida por un tiempo determinado para lograr finalmente que esto se vuelva endémico, esta pandemia COVID-19 pase a ser parte de nuestras enfermedades normales y lo establezcan dentro de la regulación de las escuelas. Claro. Doctor, normalmente la FDA suele ser más rigurosa en el caso de aprobar una vacuna para niños o emplean el mismo mecanismo que cuando la aprueban para personas mayores de 18 años. El mecanismo es el mismo. Lo que sí estamos viendo, y claro, se puede notar, es que la cantidad de personas que han sido evaluadas en el ensayo clínico de Pfizer es mucho menor que los que se han probado en el ensayo clínico original en personas adultas, que fueron incluso más de 40.000. Pero esto también hay que destacar que ya tenemos muchos datos de seguridad y de inmunogenicidad, así que estamos utilizando muchos de los datos ya encontrados por Pfizer en la población adulta y extrapolándolos a la población pediátrica. Es por eso que no necesitamos tanta población para evaluar las vacunas. Pero yo creo que la rigurosidad para esta evaluación por parte de la FDA y de la CDC es tan igual para vacunas pediátricas como para vacunas en población adulta. Y vale destacar que mientras estamos sosteniendo esta conversación, la alcaldesa del condado de Miami-Dade acaba de enviar un comunicado. Como saben, las líneas de cruceros se han dicho que van a exigirle a los pasajeros que tienen que presentar ese carnet, ese pasaporte de vacunación para poder abordar sus barcos. La alcaldesa del condado de Miami-Dade ha dicho que está muy contenta y que está mirando al futuro para ver si en un futuro cercano, próximas semanas, quizás hace pocos meses, los CDC cambian las directrices y finalmente pues recomiendan que los cruceros vuelvan a zarpar. ¿Ustedes consideran que ya es hora, siempre y cuando de que esto suceda, tomando en cuenta el golpe tan fuerte económico que ha sufrido la industria naviera y de cruceros, que siempre y cuando le exijan a los pasajeros que tienen que estar vacunados, ustedes consideran que ya llegó la hora de volver a la normalidad en esa industria? Doctora Garcés. Esa es, como decimos en béisbol, una bola rápida. Y te voy a explicar por qué. Las industrias de los cruceros no solo dependen de los pasajeros, dependen también de los puertos donde van a arribar. Y eso es una pandemia. Todavía hay muchos países, y tenemos que mencionar a México, que es uno de los lugares favoritos donde los cruceros por lo menos paran unos días, está teniendo un alto pico en esta enfermedad y está bastante descontrolado, como otras regiones del Caribe. Así que eso sería un primer paso para la apertura de los cruceros y volver un poco al movimiento naviero. Sin embargo, tenemos que recordar de que las consecuencias que hubo hace un año cuando los cruceros enfermaron pasajeros, tenemos variantes circulando también en estos momentos. Hay 3 conocidos que están circulando altamente en el mundo. No queremos retroceder en lo que hemos avanzado. Para tomar una decisión de este tipo no es solo de un lado, que es quienes tenemos los puertos y tenemos la capacidad de los barcos. Es también hacia dónde se van a dirigir los pasajeros y cuáles son los riesgos que van a tener estos pasajeros fuera de estos puertos conocidos que son los Estados Unidos. Doctor Zamora, ¿usted considera que es muy prematuro que ya los CDC recomienden que vuelvan a zarpar los cruceros o ya es hora? Yo creo que se tendrían que dar indicaciones e instrucciones específicas para ello y también reevaluar la situación en el tiempo, ya que cualquier política de salud tiene que ser sujeta a evaluación. Y si vemos que si la reapertura de los cruceros contribuye a una propagación del virus y se producen unos brotes muy importantes, yo creo que tendríamos en ese momento que replantear la situación. Yo creo que siempre y cuando se utilicen todas las medidas de precaución, una de ellas la tarjeta de vacunación, pero también pruebas moleculares de forma periódica en estas personas que están expuestas, me parece que sería una medida que podría tomarse progresivamente. Se sigue recomendando exclusivamente para las personas que le está dando síntomas fuertes cuando reciben la segunda dosis, solamente tomar Tylenol, no Advil ni Motrin, o bueno, creo que Motrin es Tylenol también, no yo en cuestiones médicas, la verdad que ustedes son los expertos. ¿Qué se recomienda cuando la persona tiene el malestar? Para las personas que tienen malestar, lo que se recomienda es el acetaminofén, que es el Tylenol, que sería la vaina que se utilizaría así. Es lo que se recomienda en estos momentos para que los pacientes controlen los síntomas generales. Generalmente, de hecho, para otras enfermedades virales, lo que es el ibuprofeno no se recomienda, ni la aspirina.
Porque generalmente el ibuprofeno no se recomienda porque tiende a tener otras consecuencias y puede causar otros efectos, sobre todo a nivel renal. Así de que cuando hay este tipo de fiebres es preferible o malestar utilizar el acetaminofén, que es el medicamento que se ha utilizado de una forma más segura para controlar los efectos generales de esta clase de virus, incluyendo el COVID. muchas personas que van a recibir la segunda dosis para evitar que sentirse con esos malestares, ya se están tomando el medicamento, el Tylenol en este caso, para evitar sentirse mal. ¿Eso se recomienda o la persona debe dejar que su cuerpo reaccione espontáneamente a la vacuna y no estar tomando el medicamento? Bueno, en realidad no hay una recomendación oficial para utilizar una premedicación antes de la vacuna. Yo no lo veo necesario, sinceramente. En algunos ensayos clínicos, si podemos mencionar de la vacuna de Oxford, sí en el ensayo clínico se propugnó el uso de cierta premedicación, pero lo que vemos ahora en el mundo real es que esta premedicación no es necesario. Hay que destacar una vez más que estos síntomas o reacciones adversas en la mayoría de casos son leves y desaparecen en 24 o 48 horas, aún sin tomar ninguna medicación. Así que yo creo que premedicarse sería excesivo en estas circunstancias. En otras palabras, si se puso la segunda dosis, se siente mal, le duele mucho la cabeza, tiene escalofríos, se la toma, pero tiene que esperar a que tenga los síntomas. No tomarse 2 pastillas sin sentirse mal todavía. Correcto. Exacto, ese tiene que ser el mensaje. ¿Qué explicación tiene de que hay algunas personas que la segunda dosis pues no sienten prácticamente nada y otras que dicen que se están muriendo? Gloria, la respuesta del sistema inmunológico es bastante compleja y es bastante personalizada. Es algo que viene muy heredado en nuestro código genético y cada quien tiene una reacción diferente, como ha ocurrido con la misma enfermedad. Miembros de una misma familia inclusive no tienen ningún síntoma o unos que se enferman más. Así que las reacciones van a ir variando de persona en persona. Y es algo que vamos a ir viendo cada uno de los individuos, porque las respuestas inmunes tienden a ser individualizadas, no son colectivas. Claro. Doctor Zamora, doctora Davilia Garcés, muchísimas gracias como siempre por hacerse disponibles cuando se trata de hablar en temas de la pandemia y también del proceso de vacunación. Siempre es muy grato tenerlos a ustedes y para que nos aclaren tantas dudas y tantas preguntas que siguen surgiendo cada semana. Buenas noches a los dos y antes de despedirnos quiero dejarles con una gráfica que les va a mostrar los diferentes centros de vacunación que están abiertos durante toda la semana y en los próximos días aquí en el sur de la Florida. Los sitios móviles de vacunación abrieron hoy, jueves 1 de abril. Ahí lo ven, el Global Search, que está en el 17701 del noroeste, la 57 Avenida, abierto en Miami de 8 de la mañana a 7 de la noche. También el Bridge to Hope, 17700 del suroeste, 280 calle en Homestead, de 7 de la mañana a 7 de la noche. El Feeding, South Florida, 650 del noroeste y la avenida 5 en Florida City. Y también en el First Brazilian Church, en la iglesia, que está localizada en el 1103 del noroeste y la calle 33 en Pompano Beach, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Les recordamos que ya las personas durante esta semana mayores de 40 años ya se pueden vacunar, pero la próxima semana, el 5 de abril, ya las vacunas, las 3 vacunas, Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer, estarán disponibles para toda la población del estado de la Florida. Espero que el programa de hoy les haya sido útiles a todos ustedes, sobre todo a los padres, con la noticia del día de hoy de que Pfizer ha dicho de que su vacuna entre niños de 12 a 15 años resultó que es 100% efectiva y estarán buscando aprobación de emergencia por parte de la FDA para las próximas semanas o próximos meses. Yo soy Gloria Ordaz y en nombre del equipo de producción de Encuentro Virtual, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.